Hoy día vamos a ver el tipo de dato abstracto, que es parte del avance también, para terminar la parte de teoría y empezar ya la parte de modelado, ¿sí? Voy a empezar la grabación. A ver, un segundito, por favor. Recording in progress. Muy bien, muy buenas noches. Vamos a empezar entonces nuestro avance. Como tema número 2, vamos a ver el tipo de dato abstracto, que básicamente es la parte fundamental del modelado de datos que nos va a permitir realizar un modelado correcto de los datos. Vamos a ver qué es abstracción, qué es estructura de datos y qué son tipos de datos abstractos. Cuando hablamos de abstracción, jóvenes, estamos hablando desde el punto de vista del modelador, no del desarrollador. Cuando hablamos de abstracción, estamos hablando del usuario. Y básicamente es una representación de las características esenciales de un objeto. Como ya hemos visto en la anterior clase, cuando hablamos de abstracción, estamos diciendo de que vamos a olvidar los detalles, abocándonos solamente en los elementos más fundamentales, que en este caso serían los elementos fundamentales de un objeto, no tomando en cuenta sus detalles, es decir, los métodos estos que van a hacer posible esa operación. Abstraer dice que significa dar nombre a las cosas. Es decir, si yo quiero hacer una abstracción, primero debo abstraerme, ¿no? Imaginemos que nosotros tenemos un modelo llamado, un tipo de dato llamado punto. Nos estamos imaginando, no existe el punto implementado, simplemente vamos a modelar un dato punto, o un objeto llamado punto. Yo les pregunto, ¿qué cosa debería realizar ese objeto punto? A ver, primero le vamos a llamar un tipo de dato llamado punto, un objeto llamado punto, y ahora vamos a abstraernos un poquitito. ¿Qué hará ese punto? ¿Qué cosas puedo hacer o qué debería hacer ese punto? Dibujarse. Ya, muy bien, dibujarse, sí, una parte de su objeto. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer con ese punto? Desplazarse. Sería, no le podemos, tenemos que normalmente darle nombres que identifiquen a ese objeto. Desplazar no sería correcto, sería mover. ¿Sí? Mover. El punto se mueve. Desplazamiento también pudiéramos decirlo sí, pero no es muy adecuado, digamos, ¿no? Un punto se mueve. Se mueve en dos posiciones, ¿no? En posición X y en posición Y. Si estoy trabajando en dos dimensiones. ¿Qué más puede hacer ese punto? A ver. Se dibuja, puede mover. ¿Qué más puede hacer ese punto? Se puede borrar. Muy bien, se puede borrar. ¿Qué más? Un punto que más puede hacer saber.
Su compañero dice color, ¿puedo cambiar su color? Sí. Puedo asignarle un color. ¿Qué más? Posición. Ya hemos dicho que es mover, ¿no? Mover una posición, ¿no? ¿Un punto tendrá un tamaño o no? ¿Qué opinan? Sí. Sí, ¿no? Podemos hacerlo como un tamaño también. No estamos hablando de un píxel, estamos hablando de un punto, y un punto tiene un tamaño. ¿Será que un punto, aparte de cambiar color, cambiar tamaño, cambiar posición o mover, dibujarse o borrarse, qué más puede hacer un punto? A ver. ¿Mm? A ver, ¿qué más? A ver, ideas. Este es el proceso de modelado. Lo que estamos haciendo ahorita es modelar, es abstraernos. Yo voy a mover un punto, voy a cambiar su color. No me interesa cómo, pero yo le estoy dando un nombre. Mover, dibujarse, borrarse, cambiar color, ¿no? Borrarse. Le estoy dando nombres, ¿sí? Cambiar tamaño. Entonces, a eso se llama el proceso de abstracción. A la representación, las características de un objeto. A dar nombres a los métodos de ese objeto que van a hacer posible su funcionamiento. Y hacer uso de esos métodos. ¿No? Entonces, a eso se llama una abstracción, abstraernos, referenciar. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un poco abstraer. No abocarnos en los detalles, sino en la parte fundamental, que son las características fundamentales. Y esto siempre yo cada semestre les digo a mis alumnos la diferencia entre un modelador y un programador. ¿Cuál es la diferencia? Es que el modelador no toca la computadora, ¿sabían? Lo único que hace es modela. Y esta viejita representa el modelador. En este caso, los famosos CEO, los jefes de proyectos. ¿Y qué hace él? Lo que hace es ver un objeto y solamente ven las características de ese objeto, no les importan los detalles. Es como lo que Steve Jobs hacía. Quiero un teléfono que no tenga teclas físicas, que todo esté en la pantalla, que tenga una velocidad como una computadora normal, que pueda ver videos, que pueda escuchar música, que sea pequeño y entre en un bolsillo, que la batería pueda por lo menos aguantar 24 horas sin cargar, que sea bonito, fácil de usar. Eso es lo que él veía. Y les decía a los desarrolladores, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo quiero así. Y ellos, los desarrolladores, ven a ese objeto y ya se ocupan de la parte técnica. Dicen, para que pueda hacer este gato el ronroneo, vamos a ver qué es lo que va a funcionar, sus cuerdas vocales, sus nervios, ¿no?
Lo mismo en programas, dice, para que pueda cambiar de color este punto, ¿qué tengo que hacer? Tener una base de datos de los puntos, los posibles colores en formato RGB, o para poder dibujar el tamaño, cambiar el tamaño de un punto, debo dibujar en función al radio o al diámetro, los píxeles que están a su alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ellos ven la parte operativa como, y ellos solo ven la parte sencillamente abstracta, el qué debe hacer. Y esto es el cómo. Ahora, ustedes están estudiando ingeniería informática, ingeniería en sistema, telecomunicación. Ustedes saben que su carrera no es ser programadores así, netamente, ¿no? Esta persona tiene que saber programar, porque si no, también no va a tener idea, ¿no? Puede pedir cosas irrealizables. Pero cualquier ingeniero en software, en sistema, informática, telecomunicación, tiene por lo menos que tener un criterio abstracto de modelar. Ya sea una red, ya sea una base de datos, ya sea un programa, tiene que tener la capacidad de modelado. Porque hasta para implementar una red necesita modelar. Necesita modelar todo lo que tiene que suceder en la red. Las posibles circunstancias a futuro, contratiempos, posibles situaciones de contingencia. Tiene que modelar, no es nomás enchufar computadora, ¿no? Tiene que modelar inclusive los puntos. Tiene que modelar la seguridad, el checkpoint, los niveles, las capas, cómo se va a proteger la red. Todo eso tiene que tener un modelado de datos. Y ya los técnicos encargados van a hacer la implementación. Pero cuando hablamos de programación, nosotros para hacer un programa también tenemos que tener abstracción en varios niveles. La abstracción no solamente es desde el punto más alto hasta el punto más bajo, ¿no? Él nos dice, vos me vas a hacer que este programa haga esto, o quiero que funcione así, nada más. Y él tiene que aplicar la abstracción también para que pueda utilizar algunas cosas que posiblemente ya están hechas y poder implementar ese método o ese programa. O sea, él hace una abstracción generalizada y él hace una abstracción personalizada. Ambos tienen que conocer la abstracción porque este no es solamente pues código y código, ¿no? También necesita utilizar librerías, bibliotecas, paquetes que ya están implementados o estructuras que ya están implementadas y simplemente no le interesa cómo lo hace. El lenguaje de programación posiblemente le está brindando esas herramientas que él necesita y él las utiliza, no le interesa cómo están implementadas. O algunas interfaces de la API de Windows o de Linux le están proporcionando algunas herramientas que él necesita o procesos que ya están hechos y él no le interesa cómo lo han hecho. Lo que le interesa es usarlo para generar su resultado. También hace abstracción dentro de la programación. Pero ¿cuál es el objetivo de la abstracción? Es el modelar. Si esta viejita no dice, yo quiero que mi gato ronronee, que mi gato coma, que mi gato camine, que mi gato duerma, si no especifica eso, este caballero no lo va a tomar en cuenta. Y al final va a resultar que el gato no ronronea, o puede ser que el gato no coma, o que el gato no duerma, o que el gato no se pare, o no camine, o que no mueva la cola, etcétera. Entonces, ella debe especificar qué cosas debe hacer este objeto, todo lo que debe hacer, absolutamente todo. Y cuando lo especifique, se le dice a esta persona, yo quiero que haga todo esto. En este caso, nosotros vamos a hacer las dos caras, tanto de modelador como de implementador. Primero vamos a modelar y luego después vamos a implementar.
Al modelar un programa, básicamente lo que hacemos es delimitar todas las características que el programa queremos que haga, tomando en cuenta los atributos de entrada, los elementos resultantes, los posibles situaciones de error, como son las precondiciones, las postcondiciones y todo eso. ¿De acuerdo? Y posteriormente vamos a poder implementar en un lenguaje de programación ese modelado. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Sí, miro. Muy bien, entonces continuamos. ¿Por qué es tan importante la abstracción? Básicamente la abstracción es importante porque es una técnica, es una habilidad que normalmente tienen los programadores, los modeladores, para poder implementar un programa, se podría decir, de alto nivel. Al modelar, lo que hacemos es, en realidad, generar un plano de diseño de todo el comportamiento de un objeto en sí. Y si nosotros hacemos los planos, sencillamente la construcción va a ser mucho más fácil. No al revés. Nosotros nos hemos acostumbrado a primero, ni bien se les da un problema, lo que hacen es, empiezan a programarlo, definen sus atributos y una serie de cosas, pero ni siquiera toman en cuenta qué debería ser ese objeto, cuáles son sus limitaciones, a su alcance, hasta dónde debe hacer. Hacemos abstracción a la que te dirán, digamos, ¿no? Si yo les digo de un punto, tenemos que modelar un punto, pero alguien me va a salir a alguien porque ¿qué más se puede hacer con un punto? Se puede ordenar, se puede invertir, se puede, o sea, cosas que no tienen nada que ver con el objeto punto. Y nosotros desgraciadamente estamos tan, pero tan empedernidos con el tema en programación les han puesto el ordenamiento, inserciones, búsqueda, que todo lo piensan ordenar. Las preguntas de examen buscar si es palíndromo, si es capicúa, un montón de cosas, y todo lo quieren volver así, ordenamiento de estructura. No. Las estructuras, los objetos tienen sus particularidades, sus propiedades. Yo a un objeto gato, pues no le voy a decir que ladre, ¿no? No puede ladrar. O a un objeto perro no le voy a decir que ronronee, porque no es su ámbito, no es su contexto, no es su método que le identifica. Por lo tanto, yo a un objeto punto no le voy a decir pues que por decir que se ordene, que buscar un punto. No puedo yo buscar un punto. ¿Bajo qué criterio voy a buscar un punto? No hay ese tipo de cosas, no se pueden hacer. Por lo tanto, esta es una habilidad que nos permite modelar objetos de alta envergadura, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a modelar en función a los requisitos que cumpla ese objeto para luego implementarlo en algún lenguaje de programación. Es muy importante porque básicamente de él depende de que los programas cumplan con lo que se les ha asignado. A veces no se modela bien y después se tiene que hacer, viene el usuario final y le dice a uno que no está bien, que no era lo que él pensaba o que no hace lo que quería que haga. Y resulta que uno tiene que cambiar, cambiar un montón de estructuras, de códigos, de librerías, de módulos, porque desgraciadamente no se ha modelado bien. Porque recuerden que un objeto puede ser base de otro objeto. Y ese objeto puede ser base de otro objeto. Entonces, si el objeto base está mal modelado,
obviamente los demás están mal, no van a poder cumplir sus funciones como uno quiere. Muy bien, entonces, esa es la abstracción de datos y ahora vamos a ver qué es la abstracción. Básicamente la abstracción de datos es una técnica metodológica que permite diseñar estructuras de datos. ¿Y qué son las estructuras de datos? Es una colección de datos primitivos. Y eso se va a definir para modelar un objeto del mundo real. Que consiste básicamente que consiste básicamente en representar bajo ciertos lineamientos de formato las características fundamentales, las más esenciales de una estructura de datos. ¿Sí? Lo más importante, se puede decir. Este proceso de diseño se olvida de los detalles, es decir, del cómo lo voy a hacer. Simplemente yo quiero hacer esto. No me importa cómo, ya después voy a ver cómo lo hago. Pero primero yo quiero delinear qué va a ser mi tipo de dato abstracto. Estas estructuras de datos normalmente se las conoce como estructuras. Sabemos que es una colección o un grupo de datos organizados, quiere decir que tienen un orden, de tal forma que tengan asociado un conjunto de operaciones o métodos que van a permitir su manipulación. A eso se lo llama objeto, ¿no? A una colección de datos que tiene sus propios métodos. Y hemos dicho que las estructuras de datos normalmente se implementan en clases. ¿Y qué es una clase? Es un conjunto de objetos, ¿no? Instanciados. Y forman una estructura de datos. ¿Qué es un tipo de dato abstracto? Es la representación de una entidad lógica o de un objeto para facilitar su programación. Y se compone básicamente de estructuras de datos y funciones de abstracción. Al decir estructura de datos, estamos viendo cómo está compuesto ese tipo de dato abstracto, de los atributos, ¿no? De la entidad que se va a modelar. Y de las funciones de abstracción. ¿Y qué son las funciones? Son aquellas que van a permitir hacer uso de esos datos, de esas estructuras de datos. Y que esconden los detalles de dicha estructura permitiendo un mayor nivel de abstracción. Es decir, está compuesto de datos atributos que forman una estructura de datos que están organizados y esas funciones abstractas que van a poder manipular esa estructura de datos. ¿Cuál es la especificación lógica de un tipo de dato abstracto? Básicamente, esto pasa por ser un mapa, un plano, como les he dicho, con el cual se va a implementar ese tipo de dato abstracto o esa estructura de datos, en las cuales se van a definir claramente todas las reglas, todos los detalles que debe cumplir ese tipo de dato abstracto, ¿no? Y cómo va a funcionar para poder usarse. Este tipo de especificación lógica consiste básicamente en 4 puntos fundamentales. ¿Cuáles son esos puntos? Se debe primero definir los elementos que conforman la estructura de datos, es decir, los atributos que se van a guardar, que se van a manipular. Pueden ser números enteros, pueden ser caracteres, fechas, registros, o últimamente pueden ser objetos, una estructura dentro de otra estructura. Por lo tanto, se debe determinar los elementos que conformarán esa estructura de datos. Luego, se debe ver el tipo de organización en que se guardarán esos elementos. Es decir, cómo van a estar almacenados esos tipos de datos.
Puede ser lineal, puede ser jerárquica, puede ser en red o sin relación. Cuando vamos de lineal, hay una relación contigua de 1 a 1 entre los elementos. Podemos ver que las lineales normalmente son unos vectores. ¿De acuerdo? Es un vector que hay una relación de 1 a 1 entre los elementos. Cuando hay una relación jerárquica, hay una relación de un elemento con muchos elementos del otro tipo, ¿no? O del mismo tipo, puede ser. Es decir, una relación de jerarquía. Un dato puede comunicarse o estar relacionado con muchos datos. Y esto podemos ver, por ejemplo, con una matriz. Un elemento puede relacionarse con el de la izquierda, que es la columna, y con el de la parte de abajo, que es la fila, o con los diagonales, ¿no? Hay una relación de jerarquía. Una relación en red, hay una relación de muchos a muchos, donde un elemento se relaciona con muchos elementos y ese elemento también puede relacionarse con otros muchos elementos. Aquí se puede ver la representación en red que se puede almacenar mediante árboles, ¿sí? Más o menos esa orientación tiene vectores, matrices, árbol. Y sin relación, que no hay relaciones entre los elementos, son elementos solitarios, se los llama, ¿no? Que no se relacionan con nada y básicamente son referencias o tipos de datos que simplemente son como, a ver, estructuras que no tienen mucha relevancia, pero que son necesarias al momento de poder utilizar. También debemos ver el dominio de la estructura. Cuando hablamos de dominio, estamos diciendo cuántos elementos va a almacenar o el rango de elementos que se van a utilizar o necesitar. Si yo les digo cuál es el dominio de un punto, les pregunto, ahí sabrá que hay un dominio de un punto. ¿Cuántos puntos vamos a almacenar? A ver, ¿cuántos datos del tipo punto pudiera almacenar? Son ilimitados, ¿no es cierto? Porque los puntos normalmente tienen valores enteros, ¿sí? Y básicamente pueden almacenar muchos puntos, pueden tener valores. Ahora, si yo digo los puntos en la pantalla de mi computador, ahí yo tengo un dominio. Y mi dominio va a ser desde el punto 0 en la coordenada X hasta el punto 24 en la coordenada X, ¿no? Entonces, ahí pudiera yo decir hay un dominio, ¿no? No puede haber más de esos puntos, porque supongamos que un punto es un píxel, ¿no? De la misma forma, si yo quiero modelar un objeto de tipo, por decirles, cadena, una cadena, ¿cuántos caracteres tiene? ¿Cuántos caracteres puede tener? ¿Cuántos caracteres puede almacenar una cadena? 255, ¿no? Más de eso no puede, ya no es cadena. Entonces, ¿cuál es su dominio de esa estructura? De 0 a 255 elementos. Es la cantidad que puede soportar. Entonces, nosotros debemos delimitar el dominio de mi estructura. Es decir, si yo quiero hacer mi tipo de dato abstracto llamado mazo de carta, ¿cuál será el dominio de ese mazo de carta? ¿Cuál será el dominio? La cantidad de cartas. ¿Ya cuánta sería la cantidad de cartas? ¿Cuántas cartas tiene un mazo?
56. Bueno, 50. Entonces ya conozco el dominio. Es el dominio de 0 a 56. No puede ser más, ¿no? Porque si es más, ya no es mazo de cartas, ya es otra cosa. Entonces, en el dominio de la estructura, básicamente se ve cuántos elementos voy a manipular o voy a guardar. Y eso lo voy a modelar. Decir, es tanto. En un objeto de tipo cadena, 250, en un mazo de cartas, 54, 56, ¿no? Pero si yo hago un librería, un objeto de tipo biblioteca, yo sé cuántas cartas o cuántos libros voy a almacenar. No lo sé, ¿no ves? No lo sé. Entonces el dominio ya sería indeterminado. Además, se debe hacer la descripción de las operaciones de la estructura. Cada operación debe tener un nombre, una descripción, unos datos de entrada, los datos que se van a generar como salida, la precondición y la postcondición. Es decir, si yo hago mi objeto punto, debo hacer un método que se llame mover punto. El nombre va a ser mover punto. Y la descripción va a ser, este método permite mover un punto en la coordenada X y Y, su descripción. ¿Por qué es importante la descripción? Si bien ustedes van a implementar un programa, no lo van a hacer para ustedes, ¿verdad? Todos los programas que se hace o que un informático hace o que un ingeniero hace, no es para él, no tiene chiste, pues, ¿no? Lo hacen para un usuario o lo hacen para un cliente. ¿Y quién es ese cliente? No necesariamente es el usuario final. Ya hemos hablado de que los grandes proyectos o normalmente las empresas de software de gran escala, lo que hacen es dividir en divisiones, ¿no? Un proyecto, un programa. En la división interfaz, división implementación, división clase, división, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando un programador hace una parte, un módulo, un tipo de dato abstracto y le entrega a la otra persona que va a hacer uso de esa partecilla que ha modelado, que ha implementado, si no le da la descripción que hace un método, es decir, la API, no va a saber el otro utilizarlo, ¿no? No va a poder. ¿Se imaginan ustedes que en Java o en los lenguajes de programación no tengan su librería de la descripción de los métodos? Cuando ustedes no saben algún método, van a la librería, a la ayuda y les dicen, ¿no? ¿Qué hace el método setLength? Le dice, cambia el tamaño de un vector a la nueva dimensión especificada. Para ello recibe los parámetros del vector original y debe meter la tasa de incremento, la nueva dimensión del vector. Es decir, le está diciendo qué datos, qué parámetros recibe, qué hace el método. Si no supiéramos eso, si no habría esa librería, esa ayuda, imposible sería para nosotros utilizar, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Que hasta en los lenguajes de programación es importantísimo eso, porque ahí básicamente a los programadores les están básicamente dando la especificación lógica del mismo compilador, porque si no hubiera eso, pues no pudiéramos ni manejar nosotros. Hay muchas operaciones que no conocemos y no sabemos qué es lo que hacen y vamos ahí y vemos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Entonces, esa es la descripción. Y eso mismo debe tener un tipo de data abstracto, porque se supone que nosotros vamos a hacer un módulo, un pedazo, y ese pedazo lo vamos a entregar a alguien. Y ese alguien tiene que saber qué hace esta operación o qué hace este método. Y para ello vale la descripción. Hasta para hacer la misma documentación se necesita poner descripción, porque Java genera su propio, ustedes hacen los métodos como tenemos que hacer, modelarlo,
y sencillamente apretamos un botón y nos genera la famosa ayuda para que el usuario final pueda ver que cada método hace igualito que nosotros vemos, igualito lo genera Java. Los datos de entrada también debemos saber qué datos van a entrar. Es decir, si yo voy a hacer mover punto, debe entrar. A ver, para mover un punto, ¿qué datos debe entrar? No va a entrar pues color, ¿no es verdad? Tiene que entrar el atributo X y el atributo Y, una coordenada X y una nueva coordenada Y. No voy a meter otra cosa que no necesite. Y los datos que va a generar, si es un procedimiento o es una función. Si es un procedimiento, seguramente no va a generar ningún dato. Puede modificar, pero no va a generar un resultado. Y si es una función, seguramente me va a generar un resultado, ¿no? Entonces, esa es la especificación lógica. Además, tiene que tener una precondición. ¿Y qué es una precondición? Básicamente es una condición que debe cumplirse antes de hacer una operación. ¿Sí? ¿Y qué tipo de errores puede generar nuestro programa? Es decir, si yo agarro y pongo en un tipo de letra, digamos, pongo un tipo de letra, pongo un punto, va a generar un error. Entonces, la precondición debería ser de que el atributo que está entrando sea un dato correcto. Es decir, si yo hago mi método mover punto, tiene que entrar pues dos coordenadas válidas, porque si yo meto dos coordenadas inválidas, pues sencillamente va a generar un error. Mis coordenadas X y Y tienen que ser válidas. Esa debe ser la precondición. ¿Y cómo voy a asegurarme que esa precondición se cumpla? Ya hemos dicho que se lo hace mediante los, ¿qué hemos dicho? Mediante los, en el formulario, ¿cómo podemos evitar que esos datos incorrectos puedan entrar a mi capa de negocio? Mediante los, ¿cuál hemos dicho? ¿Alguien se acuerda? Modelador. No, los eventos, los tipos, los elementos visuales, Java tienen eventos, ¿cierto? Esos eventos podemos modelarlo en la capa de presentación o también podemos hacer la precondición en la capa de negocio. Es decir, si en mi formulario yo me pide mover punto, yo no lo he protegido y puedo poner la letra H en vez de la coordenada X. Esa H va a entrar al método mover punto y si yo no hago la precondición ahí, se va a colgar mi máquina. Entonces hay dos cosas. O sencillamente protejo ese tipo de dato entrante en el formulario mediante los eventos para que yo no pueda teclear la letra H, sino un número solamente. O bien hago la precondición en la capa de negocio y digo, si la coordenada X es un número, entonces hago el movimiento. Si no es un número, voy a decir, pues no hago nada. Entonces hay dos formas. O bien protegemos nuestro programa en el formulario con los eventos, o bien lo hacemos con las precondiciones que hay en este tipo de datos. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Sí, se entiende. ¿No es cierto? Entonces debemos proteger. Por ejemplo, aquí, si yo hago el inicio acá, yo agarro y digo, aquí le pongo una letra, un punto. Supuestamente estoy llamando al método cambiar tipo de letra, hago enter y no hace nada, miren. No hace nada. Está protegido acá. Ahora, si yo agarro acá y hago cambiar tamaño y le pongo una letra G, tampoco hace nada.
Ni siquiera está llamando al método cambiar tamaño o cambiarles. Aquí nomás lo está protegiendo todo en el formulario. Pero si en el formulario no está protegido y yo llamo al método cambiar letra, yo meto un punto acá y va a ser borrera, ¿no es cierto? Porque no está contemplado. Ahora, si no lo protejo aquí en la capa de presentación, debería protegerlo en la capa de negocio con la precondición. Ahí debería poner, si el tipo de letra no es uno de ellos, entonces sencillamente no hago nada o mando un mensaje de error, tipo de letra inválido. O el tamaño de la letra no es un entero comprendido entre 0 o 100, digamos. Entonces, sencillamente no voy a ejecutar. ¿Y qué tal si yo meto un tipo de letra aquí 100, digamos? ¿No? ¿Ve? Le puso 100. Hasta 96, miren. Yo puse 100 y lo puso 96, el máximo. Lo puse 200 y solo lo pone 96. ¿Ve? Quiere decir que hay una protección, no hay tamaño 200. ¿Qué tal si yo soy loco y lo pongo 1.000.000, digamos, no? No va a dar. Y si no protejo eso, sencillamente mi programa se va a colgar. Ingeniero, entonces ¿Sí? ahí existe una precondición y un evento al mismo tiempo, ¿no? Porque el evento no puede, Aquí hay una precondición y un evento, correcto. el Aquí evento, estamos la viendo, aquí estamos viendo que la precondición, yo pongo 1.000 y sencillamente el programa lo que hace es ponerlo 96 y lo cambia a 96. Hay un evento que está cambiando el evento a 96, pero también la precondición dice, si el tamaño es mayor que 96, le pone 96. Esa es su precondición. Si el tamaño es mayor que 96, o sea, 200, 300, 400, tamaño igual a 96. Eso es lo que está haciendo. No le pone más que el límite mayor. Entonces la precondición está poniendo eso. Aquí entra el número, ¿no ve? Nuevo tamaño. Y pregunta en el método cambiar tamaño. Dice, si el nuevo tamaño es mayor que 96, tamaño igual a 96. Le está poniendo eso. Y después ya hace lo que tiene que hacer. Pues no, le cambia el tamañito como debería ser. Nada más. Eso es lo que está haciendo el programa. Entonces, ahí hay una precondición. Si no hubiese esta precondición, imagínense, el programa hace burreras. Y también tiene que haber una postcondición. Esa postcondición básicamente es lo que ha generado ese proceso, quiere decir el resultado, pero no el resultado saliente, sino cómo se ha modificado la estructura después de ejecutar ese método. Si yo digo tamaño igual a 80, el tamaño antiguo era 24. Como no es mayor a 96, le va a poner a 80. ¿Y cómo ha quedado modificado ese objeto? El tamaño se modificó a 80. Es decir, la postcondición se ha ejecutado y quiere decir que la estructura ha cambiado. Ahora ya no es de tamaño 24, ahora es de tamaño 80. Entonces, una operación debe tener primero un nombre, cambiar tamaño, descripción, cambia el tamaño de la letra o de la fuente según el tamaño especificado. Datos de entrada, nuevo tamaño. ¿Qué datos va a generar? En este caso no cambia nada, no sale un resultado, es un procedimiento. Por precondición, que el tamaño no sea mayor a 96. Tampoco sea menor a 1. A ver, vamos a probar con tamaño 1, no sé si será. Hay el tamaño 6, ¿ve? El tamaño más pequeño había sido 6. Entonces, ¿cuál sería la precondición? A ver, según ustedes,
¿Cuál sería la precondición de este método cambiar tamaño que lo estamos modelando ahorita? A ver. ¿Cuál sería la precondición? Disculpe, ingeniero, ¿podría repetir la pregunta? Que sea mayor que ¿Cuál 6 sería la menor a precondición 96. de este método cambiar tamaño acá? Que sea Mayor que mayor o 6 igual a 6 y menor o y igual menor a igual a 96. Eso, que sea mayor a 6 o menor o igual a 96. ¿No? Esa es la precondición, porque si son mayor o menor no hace nada, no. Y vean ustedes, no manda un mensaje de error, porque no siempre a veces a los programas hay que decir error, error, error. O sea, hay que darse cuenta que las personas van a manejar personas que no tienen ni idea de computación, de programación o de informática. Imagínense que un programa o un operador maneje todo, cualquier cosinga que ponga, error, error, error. Se cansa la gente. Y imagínense aquí que tenga error, error, error. Quita tiempo hasta apretar el mismo botón de OK, ¿no ve? Entonces, lo que hace por ejemplo, esta plataforma, esta interfaz, sencillamente dice, si mi dato estoy metiendo menor a 6 o mayor a 96, no lo hace, no manda un mensaje de error, simplemente le pone el límite inferior. Ahora, no siempre uno tiene que hacer eso. Hay cosas en las cuales uno no puede agarrar y ponerle arbitrariamente un valor. Uno tiene que mandar un mensaje de error, pero cuando es necesario. Cuando hay se podría decir, cuando hay una operación realmente que está muy mal hecha. Ahí sí puede mandar un mensaje de error. Imagínense que hay una división y yo mando el denominador 0 y que le ponga 1. No tiene sentido, ¿no ve? Uno tiene que agarrar y decir, tu denominador no puede ser 0. Tienes que poner otro denominador, ¿no? O en el caso de mover punto, yo le doy mover en la coordenada -1, ahí en la pantalla, y que el programa me lo ponga por defecto 0, puedo hacerlo yo. Si pongo -10, que me lo ponga en la coordenada 0. Y si pongo la coordenada X en 1.000.000 y me lo ponga a 1024, puedo hacer, pero tendría que ver si es necesario mandar un mensaje de error. Es decir, si pongo -5, a ver, error, o sea, tu coordenada no es válida. Entonces, hay cosas en las cuales se puede poner un mensaje de error y otras en las que, como esta, por ejemplo, sencillamente se debe asumir un límite inferior y un superior. Pero ambos casos tienen que estar protegidos, porque si no está protegido, el programa se va a colgar o va a hacer cosas que no debería hacer. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Muy bien, aquí vemos una especificación de un TDA cadena, donde básicamente los elementos son todos los caracteres que va a almacenar, es decir, mayúsculas, minúsculas, letras, caracteres alfabéticos y alfanuméricos. Esos son los elementos que va a almacenar. La estructura es una relación lineal, ya hemos dicho, un vector, podemos hacerlo con un vector signo de 1 a 1. El dominio, yo quiero que mi cadena, mi TDA cadena, más no tenga 255 caracteres, sino sea una cadena de hasta 80 caracteres. Entonces, yo lo estoy delimitando eso en función a mi tipo de dato abstracto. Esta es mi cadena inventada, digamos, no es la cadena que conocemos. Yo quiero que almacene hasta 80 caracteres, nada más. Entonces, almacena elementos de caracteres, mayúscula, minúscula, alfanumérico, numérico, etc. Hay una relación lineal en un vector y yo quiero que almacene hasta 80, nada más. ¿Cuáles son las especificaciones lógicas de esta cadena? A ver. Aquí, operaciones. Sencillamente. A ver, ¿dónde está? Operaciones de una cadena. Puede ser, ¿qué es lo que hace una cadena? Puede ser copiar una subcadena,
cambiar tamaño, borrar el inicio, borrar el fin, concatenar, operaciones de cadenas. Yo no voy a hacer ordenar una cadena, ¿no ven? ¿Alguna vez ustedes han visto que ordena una cadena? Tal vez en ejercicio de examen les han pedido. No es un atributo, una función exclusiva de la cadena. ¿Qué beneficio me va a traer ordenar cadena? Lo que puedo hacer es en una cadena, insertar al inicio, insertar al fin, insertar en una posición un carácter, concatenar cadena, borrar inicio, borrar el fin, borrar un carácter de la cadena, etcétera. Entonces, esas son operaciones de cadenas. Por ejemplo, aquí el borrar inicio dice, sirve para eliminar el primer carácter. Borra inicio, correcto, borra el primer carácter. ¿Qué entrada va a tener? Va a tener la cadena S sobre la cual se desea eliminar, y la salida va a salir la cadena sin el carácter de la izquierda. Y se va a modificar. ¿Cuál es la precondición? La precondición es de que el carácter es mayor que 0. Es decir, yo no voy a borrar el inicio si la cadena está vacía. Tiene que tener por lo menos un elemento para borrarlo. Y la postcondición va a ser la cadena S sale menos el primer carácter. O sea, el resultado. Ahí está. Dígame, si uno no hace esta especificación, hasta un tonto pues se va a dar cuenta de qué es lo que hace el borrar inicio, ¿no es verdad? Y para un programador le va a decir, haceme este método de borrar inicio. Ah, él va a leer esto. Ah, ya, listo. Él sabe lo que tiene que hacer, qué va a entrar, qué va a salir, qué condiciones debe cumplir y qué resultado va a generar en la estructura. Lo hace sin ningún problema. Agregar al final, lo mismo, agrega un carácter al final de la cadena. Entrada en la cadena S sobre la cual se va a modificar, entre el carácter que se va a agregar al final y listo. ¿Qué salida? La cadena modificada. ¿Qué precondición debe cumplir? Que la cadena no tenga mayor de 80 caracteres, porque su capacidad es 80. Yo no puedo agregar el carácter 81. Y la postcondición es que la cadena sale modificada. ¿No? Le queda, dice, tiene el carácter L que queda al extremo derecho. O sea, se agrega al extremo derecho. Método vacía, para ver si una cadena está vacía, para verificar si una cadena tiene elementos o no. ¿Qué elemento va a recibir? La cadena SS que se va a verificar. La salida va a ser un verdadero o un falso, si está vacía o no. Esta es una función. La precondición no hay ninguna. En las funciones no hay precondición, solo en los procedimientos. Eso tienen que entender. ¿Por qué no hay precondición en una función? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué las funciones no tienen una precondición? Y los procedimientos sí. A ver. Porque devuelve un resultado. Porque la función tiene que devolver un resultado. Y resulta que si la función hay una precondición y la precondición no se cumple, ¿qué resultado va a devolver? Por lo tanto, ahí sí o sí tiene que haber una precondición o una, ¿cómo se llama? Debemos filtrar la información en formulario con los eventos. Ahí tiene que entrar sí o sí en carrera los eventos. No puedo yo poner una precondición en una función. Se supone que para que yo ejecute una función, el parámetro de entrada que está recibiendo la función tiene que ser un dato fiable. Sí o sí.
No puedo poner una condición en una función, porque si no cumple la condición, ¿qué dato voy a devolver? Porque la función sí o sí tiene que devolver un valor. Entonces yo no me puedo inventar un valor. Por lo tanto, en las funciones no puede haber una precondición ni una postcondición. ¿De acuerdo? Pero yo necesito que los datos de entrada sean fiables. ¿Y dónde voy a conseguir eso? En los formularios. Sí o sí, ahí tiene que ir un evento que me filtre, que me verifique la información que estoy metiendo por un evento, por un componente visual, como un label, un text fiel, un botón, lo que sea. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, ingeniero, está claro. Entonces, en las funciones jóvenes no puede haber una precondición, imposible. Esos datos que están entrando a una función deben ser fiables 100%. ¿Y cómo yo me aseguro que sean fiables? Con los eventos de los componentes. No hay más. Muy bien. Un método llena también verifica si la de la cadena está llena, sirve para verificar si está llena, entra la cadena que se va a verificar, la salida es true o false, si está llena o no. No hay precondición ni postcondición porque es una función. No puede haber, ¿verdad? Invertir una cadena, sí, se puede invertir, ¿no? Sirve para invertir el orden de los caracteres. La cadena de entrada es S, la cual se va a invertir. La cadena S es la salida a la que se va a salir cadena modificada. Precondición ninguna porque no está entrando ningún atributo. No, está entrando la misma estructura, pero no está entrando un atributo aparte de la estructura. Por lo tanto, no hay una precondición, no está entrando un dato ajeno. Y la postcondición, la secuencia de los caracteres están alterados, es decir, se ha cambiado la estructura. Pero este no es una función, es un procedimiento. ¿No es verdad? Muy bien. Niveles de abstracción de datos. En la abstracción de datos pueden definir 3 niveles: el nivel lógico o abstracto, donde se define la estructura de datos, las operaciones relacionadas con ella, la descripción, que es independiente del lenguaje de programación. Es decir, básicamente esta abstracción lógica se hace como un plano, como un mapa, para que pueda ser implementado en cualquier lenguaje de programación. No estamos atados a ninguno de ellos, simplemente el lenguaje nos es la herramienta para implementarla, pero no para modelar. ¿No es cierto? El nivel físico básicamente o de implementación, en este nivel se decide el lenguaje de programación, es decir, ya la parte operativa. Si yo tengo los planos, lo hago en Visual Basic, lo hago en C++, lo hago en Delphi, lo hago en Java, lo hago en cualquier lenguaje de programación. ¿No? El resultado va a ser el mismo, solamente va a cambiar la plataforma. Los tipos de datos que ya se han definido servirán para representarla y se implementará como un módulo. Como un módulo. Ahí está clarísimo. Cualquier tipo de dato abstracto son un módulo, porque ese módulo va a ser utilizado por otro módulo. Y para eso necesitamos hacer la especificación, ¿no es verdad? Muy bien. ¿Qué hace el método? ¿Para qué sirve? ¿Qué devuelve? Todo eso. Y el tercer dice que el nivel de aplicación o básicamente de uso de programación. El programador normalmente se dedica a usar este tipo de datos abstractos para probarlo. Y ahí se ven si las operaciones sobre la estructura cumplen lo que se quiere hacer o con lo que se quería hacer. Cumplen con las especificaciones que estaban planeadas. Si es que no cumple, se hace una modificación y se puede hacer la actualización, la corrección o lo que sea.
pero debe cumplir lo que decía el nivel lógico, el plano, el mapa. Si no cumple, puede hacerse un mantenimiento, un soporte, lo que sea, ¿no? Pero, ¿cuál es lo primero? El plano. Es como construir una casa, ¿no? Y de hecho, hay mucha de la gente aquí en la ciudad, en Bolivia, en todo el mundo. ¿Qué es lo que hacen, no? Tienen un lotecito y empiezan a construir su casa. Primero hacen un cuartito. Y después hacen otro cuartito al lado. Y después otro cuartito al lado, así, ¿no? Y después lo llenan todo el lote de cuartos a un lado. Y después dicen, ay, yo quiero tener una casa bonita como esa. Dice, nunca pensaron, nunca planearon, nunca modelaron. En cambio, hay personas que dicen, bueno, yo quiero tener una casa. Muy bien, no tengo dinero, pero voy a hacer un cuarto. Pero primero tengo mi proyecto, mi idea. ¿Y qué es lo que hacen? Me voy a hacer un cuarto, pero este cuarto lo voy a añadir a este otro para que después lo añada y después juntos van a formar esta casita que yo quiero bonita. Y lo hacen modelándolo bien. Puede ser que no tengan para hacer toda la casa, pero sí para hacer un pedacito que después lo van a alargar y va a funcionar como un todo. Pero no como otra persona, un cuarto a una esquina, después el otro al ladito y todo el borde del lote está ahí con cuarto y después quieren tener una casa bonita. Imposible, tendrían que tumbar todo, ¿no ve? No sirve. En cambio, si han planificado desde un principio y dicen, yo voy a hacer este cuarto que es la sala, pero después primero lo voy a ocupar como un dormitorio. Y después este cuarto que va a ser la cocina, pero después lo voy a hacer así. Entonces, poco a poquito pueden hacer y lograr su objetivo, pero con un plan, con un plano. Si no tienen el plano, no sirve. Lo mismo es en programación. Si no tenemos el modelado, lo que tiene que hacer el programa, no va a servir. Pueden empezar a programar sus clasecitas, su estructura, pero al final no va a servir de nada eso, porque va a estar todo mal. ¿De acuerdo? ¿Cómo distinguir los niveles de abstracción? Dice, una analogía podría hacerse al comparar este proceso con el que se realiza la construcción de una casa. Ya les he dicho, ¿no? Primero hacen los planos y después hacen la construcción. Si no hay plano, no hay casa bonita. Una casa fea nomás. Sencillo. Y una vez que tenemos los planos, recién se procede a construir. ¿Qué ventaja ofrece utilizar la técnica de abstracción de datos? Esta técnica básicamente obliga a diseñar primeramente de forma modular un programa. ¿Por qué modular? Porque ese módulo va a ser usado por otro lado. No olvidémonos de que vamos a hacer programas chiquititos que un vectorcito ordene. No. Tenemos que aprender a pensar en lo grande, que programas de gran magnitud se dividen en miles de pedacitos. Y cada pedazo es un módulo. Y ese módulo debe estar bien modelado, porque va a ser usado por otros módulos. Y para eso tiene que estar con las especificaciones que hemos avanzado. ¿De acuerdo? Ese va a ser reutilizable a lo largo de otras estructuras. Muy bien. Bueno, eso es todo. ¿Alguna duda, consulta de lo que se ha visto ahora? ¿Se entiende? Sí, se entiende, ingeniero. Muy bien. Siguiente clase, entonces, el día jueves ya hacemos modelado en función a lo que ya hemos avanzado. ¿Sí? Sí, ingeniero. Muy bien. Eso es todo, jóvenes. Cuídense. El día jueves hacemos ya modelado ya de un tipo de dato abstracto en clase y ya vayan viendo el tema del lenguaje de programación. Yo hoy día lo voy a subir a la plataforma el tema número 1 y tema número 2 más algunas bibliografías que vamos a utilizar. Vayan viendo, por favor. ¿Sí? Listo, ingeniero, gracias. Muy bien. Que tengan buenas noches, jóvenes. Cuídense. Buenas noches, ingeniero. Se cuida. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.